y actuar con mucha sabiduría, porque el enemigo también está enojado, ¿no es cierto?, para querer trastornarnos y sacarnos del propósito. Pero nosotros sabemos dónde estamos plantados, ¿ven? Sabemos que estamos en la presencia divina de Dios. Entonces tenemos que orar, tener tiempos en casa de reposo, estar en su presencia, amén, porque es lo que, cuando Dios más va a levantar la iglesia, va a haber oposición, por supuesto, pero nosotros sabemos que vencemos la oposición en el nombre de Jesús, amén. No salga de su casa sin oración, un consejo que le doy, y tenga tiempo para edificar su vida cristiana todos los días, amén. Tenga ese tiempo, disfrútelo con el Señor, lo necesitamos mucho. Son tiempos que no son fáciles y de repente están pasando muchas cosas en el mundo. Yo no sé si usted ve el noticiero, pero yo sí. Y pasan cosas, ¿no es cierto?, que sacuden una nación, sacuden un pueblo, así como también desastres y cosas. ¿Qué es lo que Dios ya no viene hablando? Porque está escrito, amén. Pero estemos alerta para no distraernos y para cuidar primeramente en oración nuestra familia, lo que Dios nos ha dado a cuidar, amén. La casa, la familia, los hijos, cuídanlo en oración. Y luego orar por todos los hermanos, por el pueblo de Dios, por Argentina, por esta nación, porque en realidad es un caos, pero en el mundo lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que estar viendo, van a suceder cosas, eso es así, Dios lo viene hablando, pero estando bien plantado en las cosas del reino, no nos va a mover, sino que se va a cumplir su palabra, donde el Señor nos dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas nosotros seguiremos de pie. Pero ¿qué sucede cuando vemos caer a 1000 o a 10.000 a nuestra diestra? Nos asustamos, ¿cierto? De repente pasa algo malo y decimos, oh, esto me va a tocar a mí, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, pero dice el Señor, tú verás caer a 1000 y a 10.000 a tu diestra, mas tú seguirás de pie. También hay otra parte de la palabra de Dios donde nos dice que aunque andemos nosotros en valle de sombra y de muerte, que no tengamos temor alguno, porque Él está con nosotros. Y hay una palabra que a mí me impactó, porque estoy estudiando la palabra de Dios con 4 Biblias, un poco más. Y hay una parte que nosotros tenemos que comprender para que entendamos la importancia de estar bajo la cobertura del Señor y bajo la cobertura de la iglesia. Ayudarnos unos a otros en oración. Somos una familia, amén. Somos la familia de la fe. ¿Sabe? Que esto de la familia de la fe se siente en el espíritu. No es una cosa que porque estemos juntados quiere decir que estemos en unidad. La unidad es algo que se logra a través de un espíritu liberado, sin concesiones, sin cosas raras, en donde se logra esa unidad del espíritu y entendemos que somos una familia. Así que yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo considero que sí tengo una familia de la fe en la iglesia de Cristo. Amén. Ojalá usted pueda sentir eso, que no esté aislado. Usted puede estar acá, pero no puede estar en unidad la familia de la fe. Eso le va a hacer sentir guacho, huérfano, que nadie lo va a entender, que no. Yo me siento en la iglesia con mis hermanos y mis hermanas totalmente cómoda para charlar, para estar, para compartir un tiempo. A ver, soy esto y esto es lo que muestro, lo que soy, amén. Ayer estábamos hablando en el estudio bíblico la importancia de no usar máscaras. Como demostrarse que está todo ok, todo bien, y en realidad está todo mal. Nosotros debemos ser, como dice la Biblia, sinceros. ¿Qué quiere decir eso? Sincera. En la antigüedad, como les explicaba a los estudiantes ayer, en la antigüedad se usaban máscaras para las obras de teatro. Entonces, según lo que querían mostrar en la obra de teatro, se ponía una máscara llorando
Entonces el pueblo, el público que estaba mirando la obra de teatro se daba cuenta que el actor estaba triste por la máscara de cera que se ponía. Así también una máscara de sonrisa o una máscara de asombro, todo lo hacían con máscara en el teatro antiguo. Y esas máscaras las hacían con cera, ¿comprenden? Entonces, cuando de ahí sale la palabra sincero o sincera, de ahí sale la palabra sincera, que nosotros seamos personas sinceras, amén, que nosotros realmente, yo siempre digo que le doy gracias a Dios que me sacó de la cárcel cuando estaba en el mundo, porque me abrió las puertas de las cárceles y me hizo libre, ¿entiende? ¿Qué quiere decir sincera? Que usted no está mostrando una máscara, una cara que está todo bien cuando está todo mal, que usted está alegre cuando en realidad no lo está, que es caricatura, es mostrar algo que no es real, ¿comprende? Por eso hay personas que no las conocemos, porque siempre están igual, no las conocemos ni cuando están bien ni cuando están mal, no las conocemos. Pero hay personas que son fáciles de discernir porque son sinceras, se muestran tal cual son, ¿entiendes? Eso te hace a vos ser una persona libre en el reino. Dios abre esas puertas. Yo decía que cuando estaba en el mundo, yo quería mostrarme siempre que estaba de 10 para arriba. Mentira, andaba de 10 para abajo, pero andaba disimulando, ¿entiendes? Entonces, qué lindo mostrarse como uno es. Sentirse libre, porque Dios a libertad nos llamó Cristo, hermanos. Pero una libertad que a nosotros nos ayuda a comprendernos más entre los hermanos y ayudarnos más entre los hermanos. Entonces la simulación o la cera, la máscara, no hace bien al cristiano porque nunca sabremos cómo orar por esa persona. Porque siempre parece que está todo bien, pero en realidad a veces está todo mal. Por eso de ahí donde nos llevamos la sorpresa y decimos, ¿qué le pasó? ¿Cayó de golpe? No, nadie cae de golpe. Nadie cae de golpe, hermano. Lo que pasa es que venía desbarrancando, pero no pidió ayuda a tiempo, no habló con los hermanos, los varones con los varones, por supuesto, y las mujeres con las mujeres, porque hay temas que se tienen que hablar solamente con el sexo de cada uno. Entonces, uno puede hablar, ampliarse en su problemática, ¿no es cierto? Y pueden ayudarte en oración y salir de esa situación, pedir un consejo, ¿entiende? Las personas que nunca piden ayuda están en peligro, digo yo. Están en peligro. Pero soy yo y Dios y yo. Ah, mira vos, el cuerpo de Cristo no existe. Es lo mismo que vos le digas a tu cuerpo, mano, no te necesito más, pum, pie, no te necesito más, pum. Bueno, decirle a todo tu cuerpo que no necesitas ver y te cae al piso de jeta, porque no te queda ni pie, ni mano, ni cabeza, ni oreja. Somos un cuerpo, nos necesitamos. Hasta que la iglesia de Cristo no comprenda que somos un cuerpo y que nos necesitamos unos a otros, hermanos, no va a haber esa coinonía y ese poder que Dios quiere derramar sobre toda su iglesia. Amén. Fíjate que hay una palabra que dice Romanos 7:6, si quiere usted búsquelo. Dice, pero ahora hemos quedado desatados de la ley. Dice, al morir a los que nos tenía apresados, de manera que podemos ser esclavos de Dios. Ya fuimos desatados de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Según dice, yo lo tengo por la versión cantera, según un espíritu nuevo, no según, dice un texto anticuado, dice un espíritu nuevo, dice, como diciendo que es algo que ahora no estamos más viviendo con un espíritu anticuado, dice la cantera, que está muy apegado a los hábitos del pasado o a los gustos e ideas propias
de épocas pasadas, o sea, la ley, y no está de acuerdo con ellos. Está diciendo el Señor aquí en la cantera, en Romanos 7:6, que Él nos puso un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo quiere decir que el Señor ya no está de acuerdo que vivamos con simulación, con máscara, como hacían los fariseos en la antigüedad. Fíjate vos que dice la palabra, mirá, decía Jesús, fariseos hipócritas, decía que ensanchan su filactería, ¿no es cierto?, y se sentaban en los primeros asientos como grandes sacerdotes, pero el Señor Jesús le decía, pero por dentro están llenos de huesos muertos, o sea que Dios los conocía. No aceptaban la gracia de Dios, simulaban, no eran sinceros. Amén. Hermano y hermana, sea sincero, primeramente con Dios y luego con sus hermanos, porque se nota una persona auténtica y una persona que está con una máscara. El que tiene el don de discernimiento, que Dios se lo ha dado a todos, se va a dar cuenta, ¿entiendes?, que detrás de esa máscara que muestra esa persona hay un problema, no se está mostrando sinceramente. ¿Eso qué le hace a usted? Vivir encarcelado, vivir esclavo, como vivía antes de conocer a Cristo. Y de allí donde digo yo, qué tonto, ¿no? Teniendo nosotros un Dios tan maravilloso que podemos hablar con Él sinceramente, sincera. Pero también que tengas un grupo de hermanos, no digo a todo el mundo te tengas que contar ciertas cosas, pero que tenga un hermano de confianza en que vos les pueda decir sinceramente, este es mi problema, necesito oración. Amén. Él nos puso un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. ¿Entiendes? Entonces, dice, ya lo viejo pasó. Ya como vivíamos en el mundo, ya no está más, eso es viejo, antiguo, desuso, está obsoleto. Ahora busque conmigo, si usted quiere, Romanos, yo lo tengo marcado en la Biblia, Romanos, gloria a Dios, capítulo 8, dice así la palabra de Dios, verso 1, dice, por tanto ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo imposible para la ley, al estar debilitada, escuchen, pues, dice, lo imposible para la ley, al estar debilitada por la carne, Dios lo realizó enviando a su Hijo en carne semejante a nuestra carne pecadora. Y para expiar el pecado en su carne, condenó el pecado a fin de que el ideal de justicia de la ley se realizará en nosotros, los que caminamos no conforme, escuchen, los que caminamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues los que son conforme a la carne tienden a las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu tienden a las cosas del Espíritu. Pues la tendencia de la carne es muerte, pero la tendencia del Espíritu es vida y es paz. Verso 7. Porque la tendencia de la carne es enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios y es que no puede siquiera. Verso, dice 8 o 6, perdón. Dice, a los que están en el orden, escúchenme bien esto, a los que están en el orden meramente carnal no pueden gustarle a Dios. A nosotros el Señor nos puso su Espíritu Santo para tener una inclinación a lo divino. Nuestro espíritu, porque Dios
desde antes de la fundación del mundo. A nosotros nos dio un espíritu, amén. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, vivificó el espíritu que a nosotros nos dio. A cada uno de nosotros Dios nos dio un espíritu. Es suyo, no es de nadie más. ¿Entiendes? Pero viene el Espíritu Santo de Dios y vivifica nuestro espíritu y nos hace conocer las cosas del reino. Cuando vino el Espíritu Santo y nos vivificó, ese espíritu va a guiar a nuestro espíritu a la inclinación divina, no a la inclinación del mundo. Nos va a ir sacando de las cosas de este mundo el Señor. Por eso se necesita la comunión con el Espíritu Santo de Dios que nos da vida y va a ungir nuestro espíritu, nuestra vida interior y nos va a inclinar a las cosas del reino. Mi hermano y mi hermana, cuando nosotros nos estamos inclinando a las cosas del reino, es porque le estamos abasteciendo poco del Espíritu Santo al Señor, a nuestro espíritu, para que se incline a las cosas del Señor. Es simple, es simple. Conforme vos inclines tu espíritu, si para el mundo, y bueno, vivirás como el mundo vive. Y si es para Dios, vivirás como a Dios le agrada. Fíjate lo que dice la palabra acá. Dice, porque la tendencia de la carne es enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios, y es que no puede, dice, siquiera. Y los que están en el orden meramente carnal, no pueden gustarle a Dios. Fíjate lo que dice en esta versión. No pueden gustarle a Dios. Yo le quiero gustar a Dios. Y para eso voy a orar, voy a leer su palabra, voy a orar al Señor y le voy a decir, Señor, esta forma de vida que yo traigo no me gusta, esto quiero cambiar, porque eres nuestro Dios. Y como yo me estoy inclinando a lo que Dios le gusta, que es el reino, y Él ya me dio la capacidad para poder hacerlo, porque me usó esto en una predica que tengo para el sábado, somos el templo del Dios viviente. Él nos tiene como templo, vino a habitar en nosotros para Él tener fortaleza dentro nuestro e inclinarnos para el reino. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando las cosas de la carne y de este mundo nos está ganando, es porque nosotros a este espíritu que Dios nos ha dado, que habita dentro nuestro, no le estamos proveyendo de la gasolina del cielo, sino de las cosas de este mundo. Entonces, en vez de marchar para el lado de Cristo, se marcha para el lado del mundo. Es allí donde vienen los tropiezos, los golpes, el no poder salir de tantos problemas. Hermanos, se necesita alimentar nuestra vida espiritual cada día, porque Dios nos ha dado un espíritu para alimentarlo con su Espíritu Santo, porque somos el templo de Él. Y fíjate que dice más adelante, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo por su parte seguirá sujeto, dice, a la muerte a causa del pecado, pero el Espíritu es vida plena a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Eso es lo mismo, ¿ves? Porque cuando vinimos a la oración había una pesadez terrible, hermano. No se quebraba ni a palo, y digo, bueno, yo de acá no me voy a ir, que se vayan todos si quieren, pero yo me voy a quedar hasta que yo no me vaya con la bendición a mi casa, no me voy a mover. A ver, usted tiene que pelear por su bendición, y sabe con qué peleamos, con la carne, no con los demonios, hermano. Porque a veces le echamos la culpa a los demonios y somos nosotros. Venimos cargados con la mente llena de cosas, y cuando queremos orar estamos de acá a la China del Señor. Fíjate que dice que este Cristo
que nos resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en vosotros. Por consiguiente, hermanos, estamos en deuda, no con la carne, como para vivir conforme a la carne. Dice, moriréis, pero si hacéis morir las obras del cuerpo, escuche cómo dice en esta versión, me encanta, escuche, dice, pero si hacéis morir las obras del cuerpo con ayuda del Espíritu. ¿Te diste cuenta? Dios que nos dio el Espíritu Santo, donde habita dentro nuestro. Somos nosotros el templo del Dios viviente. Y acá dice, en este capítulo 8, verso 13, dice, pero si hacéis morir las obras del cuerpo, con la ayuda del Espíritu viviréis. Así que el Señor ya puso su Espíritu en nosotros. Dice así que si vos haces morir, con la ayuda del Espíritu, dice, yo te quiero ayudar. Esto no viene por vos sola ni por nosotros solos. ¿Entiendes? No podríamos salir del mundo ni del pecado si no fuera porque Dios mora en nosotros. ¿Entiendes? Por eso es importante que nosotros tenemos un ayudador. Pero a veces no lo queremos usar. Lo dejamos ahí en la repisa, no lo usamos. Y nos empezamos a llenar con los problemas y las cosas de este mundo que terminan arruinándonos la vida, hermanos. Entonces, dice, si hacer morir las obras del cuerpo con la ayuda del Espíritu, viviréis. Pues los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no recibiste el espíritu de esclavitud para volver al miedo, sino que recibiste espíritu de adopción. Amén. Y hay una palabra que a mí me encantó, que yo la anoté acá, la tengo también en la Biblia. Fíjate que dice Romanos 8:19. Pues la espera ansiosa de la creación anhela la revelación de los hijos de Dios. Verso 20. Pues la creación quedó sometida al fracaso. Escuchen. Dice, no por su gusto, sino a causa del que la sometió con esperanza. Verso 21. De ser también ella misma liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la libertad esplendorosa de los hijos de Dios. Ahora les voy a explicar. Fíjese lo que nos dice el Señor. Nos está diciendo la palabra que la creación, pues la espera ansiosa de la creación que anhela la revelación de los hijos de Dios, la creación toda, el mundo, anhela la manifestación de los hijos de Dios, tuya y mía. ¿Y cuándo va a ser eso? Eso va a ser cuando Cristo venga a buscar a la iglesia y la vuelva a volver a mandar a las naciones para juzgar las naciones. Ahí van a ver lo sobrenatural de los hijos de Dios operando a través de la iglesia. Pero fíjate lo que dice la palabra, prestemos atención, porque Dios nos está hablando de predicar el Evangelio y salvar almas. Fíjate que dice, pues en la creación quedó sometida, dice, al fracaso, no por su gusto, sino a causa del que la sometió, con esperanza, verso 21, de ser también ella misma liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad esplendorosa de los hijos de Dios. Dice, pues en la creación quedó sometida al fracaso, cuando nosotros, hermanos, estábamos sin Cristo, éramos personas fracasadas. Porque acá me dice la Biblia que la creación está sometida al fracaso. Esto lo dice la Cantera, otra versión. ¿Entiende? Quiere decir que nosotros, por más que oremos por personas que están sin Cristo,
que Dios le bendiga, no, oremos para que se salve y se arrepienta, porque en realidad está atada al fracaso. ¿Qué tiene la persona que está en el mundo sin el Señor? El fracaso asegurado. Nosotros no, nosotros tenemos la victoria asegurada. Por eso es tan importante ser hijo de Dios. Por eso es tan importante estar bajo su cobertura. Esto no es pavada, hermanos. Esto es cosa seria. Fíjate, ¿qué dice acá? ¿Qué significa la manifestación de los hijos de Dios? Quiere decir que viene un momento en el cual todos los hijos de Dios, o sea, todos los creyentes, aparecerán de una manera visible a esta creación para gobernar. Dios nos está dando autoridad a nosotros, que cuando Él venga a buscar a su iglesia, y nosotros luego gobernaremos sobre las naciones, la iglesia de Cristo va a gobernar sobre las naciones. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, no somos cualquier cosa, hermanos. Pero primera, una de las cosas que Dios me mostraba, que a quien nosotros le prediquemos el Evangelio y le podamos llevar a la libertad en Cristo Jesús, a esa persona la estamos sacando del fracaso. Porque la creación está sometida al fracaso. ¿Entiende? Pero no así los hijos de Dios. Ahora fíjese que dice que la creación está esperando ver, que sea visible, dice, esa creación para gobernar sobre ella junto al Señor Jesús. Por la mala administración actual del hombre en el mundo, hay gente que se muere de hambre, por ejemplo. A pesar de todos los esfuerzos humanos por llegar a una distribución justa de la riqueza de la creación, el caos se hace cada vez mayor. El hombre confía en su propia capacidad cuando está en el mundo, pero olvida que es un hombre caído en el pecado, que es un fracasado. En su caída arrastró consigo la creación. Esta no fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por el pecado consciente del hombre. La maldición pesa, escuchen, la maldición pesa sobre la creación como un yugo de esclavitud. Así están cuantos seres amados que tenemos que no quieren saber nada de Dios y están así, hermanos. Bajo el yugo de esclavitud, son fracasados. Por eso tenemos que estar tan agradecidos a Dios, primero por pertenecer a su reino, por estar bajo su amparo, hermanos. ¿Entiendes? Porque yo te aseguro que vos ya no tenés el sello del fracaso, sino el sello del Espíritu, que te da vida y te da herencia bendita. Fíjate que dice que la maldición pesa ahora sobre la creación como yugo de esclavitud. Ella no tiene la condición gloriosa del paraíso que nosotros tenemos. La consecuencia y la ruina que penetró fue por el pecado. Si esa persona no se arrepiente, va a seguir en una actitud de fracaso. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Hoy todo el mundo te va a decir, ¿viste qué mal que está la Argentina? Sí, ¿viste cómo aumentaron las cosas? Sí. Entonces nosotros tenemos la gran oportunidad para decirle, vení a Cristo. Porque hasta esa moneda que parece que no sirve, Dios te la va a hacer valer. Amén. Mire, hermano, yo he pasado por varias hiperinflaciones y le aseguro que nunca jamás el Señor me hizo faltar nada, en ningún momento. Así que usted no se preocupe porque a Dios no le va a faltar nada. Somos buenos administradores de Dios, por eso el Señor nos venía hablando desde que comenzó el año de que no se metan en deuda, ¿sí o no? No hablaba papito de eso. El que se mete en deuda se está tirando los pelos. Pero el que obedeció a la voz de Dios está tranquilito. Qué lindo estar tranquilo, que no te vengan a golpear la puerta a cobrarte cuentas. Es hermoso eso. Yo soy anticuenta. A mí me gusta vivir tranquila, ¿ven? Tanto en la iglesia como en mi vida personal no hay deuda. Y eso nos deja en paz. Vos dormís tranquilo, amén. Prefiero comer pan duro, pero no deber nada a nadie. Eso lo dice la Biblia, no debas nada a nadie. Entonces, dice,
Hay esperanza para la creación, ella será libertada y está muy cerca el momento en que los hijos de Dios estarán en la gloria. Cuando el Señor Jesús los haya recogido, serán libres de verdad y la corrupción que haya en la creación ya no los podrá tocar, ya el enemigo no nos podrá venir a atacar, como me atacaron esta mañana a mí, por ejemplo. ¿No? Me mandó una demonia, ¿sí? ¿No? Que me salió con una estupidez, yo no podía creer lo que me decía esa mujer, pero con un odio me hablaba, ¿no? Y así me dijo, ¿puedo hacer una pregunta a usted? Sí, le digo, dígame. Dice, ¿por qué, dice, usted le dan la leche y el pan a la gente y no le dan la demás mercadería? No, le digo, nosotros le damos todo a la gente, la mercadería, le digo. Y me dice, yo le digo, dígame su nombre. No. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde vive? No, me hacía. Entonces digo, no, mira, nosotros la mercadería estamos preparando los bolsones para la gente, que le damos a los discapacitados. Yo le explicaba con buena onda, ¿viste? Pero estaba endemoniada mal, con un odio. Ustedes se quedan todo y a la gente no le dan nada. Nos dijo que nosotros a veces, si supieran que hasta lo que cocinaban ahí en las tortas fritas le damos a la gente cuando se nos terminaba el pan. Y gente perversa. Pero con esa gente nos vamos a encontrar, porque ellos están en el fracaso, son fracasados, perversos y malos. Y cada vez se van a multiplicar más, chicos. Entonces nosotros tenemos que saber, primeramente, que nos administramos con santidad, porque Dios no sostiene una iglesia sin santidad, ¿entiendes? Primero que lo administramos con santidad, que nos hemos sacado de nosotros para dar a la gente que no se quedara sin nada. Así que en eso tenemos paz con las chicas del comedor. Pero aparte de eso, ¿con qué maldad? Nos está acusando de ladrones a la iglesia y no nos conoce. Hay que tener coraje para tirarse contra una iglesia y acusarla de ladrones a la iglesia, ¿no? Ustedes se quedan con todo y lo que vamos a hacer nosotros con 2.400 huevos, encima lo vamos a huevar. ¿O qué vamos a hacer con 20 bolsas de papa? Nos vamos a empapar. Está tarada, ¿no es que tarada? La gente tarada. ¿A dónde nos agarramos las cosas? Por Dios. Por Dios. Imagínate si nos agarramos las 2.450 milanesas, nosotros estamos por la hora. Son tarados, ¿viste? Pero ¿sabés qué pasa? Que Satanás a la gente la hace tarada. Sin ninguna duda que la hace tarada. Entonces, te tenés que comer esos garrones, ¿viste? Y voy a decir, bueno, señor, y después yo dije, vence con el bien el mal, siempre. Vence con el bien el mal. Yo decía, señor, voy a orar, porque mañana me paro en la puerta y la voy a agarrar cuando voy a esperar el colectivo. Después digo, bueno, va, si el Señor me deja. Si el Señor me deja. Claro, porque no se puede condenar así y acusar de una manera tan perversa a gente que estamos trabajando hace tantos años acá, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en estos tiempos, la maldad se multiplicó, chicas, y más nosotros vamos a prosperar con la iglesia. Y mejor atendamos a la gente y mejores cosas hagamos, nos van a odiar más. Así que acostumbrémonos. Amén. Acostumbrémonos porque el diablo está furioso con nosotros, pero no nos puede tocar ni un pelo. Porque no somos hijos del fracaso. Amén. Y no estamos bajo maldición. Estamos bajo la bendición y el amparo de nuestro Señor. Amén. En eso debemos creer. En eso. Aquellos que hoy te despotrican y te dicen y te acusan y te condenan, tranquila. Que esas mismas personas son las que van a venir a pedirte ayuda. A mí una vez me dijeron, vos sos una evangélica muerta de hambre. ¿Ah? Hoy le estamos ayudando para la gloria de Dios. Y no lo digo con fanfarronería, lo digo con humildad. Pero Dios cambia la versión, se las hace tragar al diablo. Eso te lo garantizo. No se juega con los hijos de Dios. Tenemos un gigante que nos defiende, amén. Entonces, tranquilos y sigamos adelante. Hay una creación que está esperando ser libertada, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios.
Eso somos nosotros, hermanos. Así que a cada hermano que nosotros le podamos predicar, a cada persona que le podamos predicar, es una persona que la estamos sacando del fracaso. A mí me impactó esa palabra, porque en la otra Biblia no decía eso. Pero en esta, en la cantera, dice, pues la creación quedó sometida al fracaso. Así que imagínate vos, que cuando nosotros estamos rescatando un alma para Cristo, predicándole al Señor, la estamos sacando del fracaso. Maravilloso. Quiere decir que vos y yo no somos hijos del fracaso, ¿entendió, no? Amén. Eso déjelo para cuando estaba en el mundo, éramos todos unos fracasados. Pero estando en el reino no somos fracasados. Dios nos está dando la bendición, estamos bajo la bendición del Señor. Disfrútelo, haga proyectos, sueñe, sea un buen administrador de lo que el Señor le pone en sus manos. El Señor le va a hacer prosperar sus caminos, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual y en lo físico. Entiéndalo que cuando Dios agarra nuestra vida toda rota y deshecha, Dios hace de nuestra vida algo mejor. Él nos restaura completamente. Adversidades vamos a tener, nos van a pasar algunas cosas, y sí, estamos caminando en esta tierra, pero van a hacer ruido, pero no nos va a caer un cabello de nuestra cabeza a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo permita. Yo he tenido muchas amenazas de muerte en los 28 años que trabajo en Galvez. ¿Y sabes qué? Ni las balas me pasaron cerca, sino a 10 centímetros de mi cabeza. Entonces, quédese tranquilo. Vamos a partir con el Señor cuando Él lo desee. Amén. Seamos sabios, no perdamos la comunión. Recuerde lo que dijo el Señor, que a Él no le gusta que sus hijos se inclinen a las cosas de este mundo. Él nos ha dado su espíritu, inclinémonos a las cosas del reino. Amén, porque es la ayuda que el Señor nos ha dado. No nos dejó huérfanos, estamos con Él. Amén. ¿Entendió algo? Amén. Bien, tengo una palabra preciosa para el sábado, porque nosotros el domingo no tenemos reunión porque vamos a votar, pero el sábado tengo una palabra preciosa, la importancia de ser templo de Dios. Preciosa, yo la estaba estudiando esta mañana y me encantó. La importancia de ser templo de Dios. ¿Sabes que el Señor, somos tan especial para Él que nos hizo templo? Oh, Señor amado, ¿habrá visto bien nuestra facha? ¿Qué le pasó a este Señor? Es demasiado amor. No lo merecemos, yo no siento que me lo merezca, ¿no? Porque vos te mirás un poco y decís, oh, Señor, templo. ¿Vos viste lo que era el templo de Salomón en una realeza? Todo de oro, todas las cortinas bordadas con oro, piedras preciosas, esto, lo otro. Y el Señor cambió toda esa cosa esplendorosa y se vino a meter adentro nuestro. ¿Qué le pasó al Señor? Nos ama demasiado. ¿Comprende usted que nos ama demasiado? Honremos a Dios, honrémosle a Dios. Ya está su espíritu en nosotros para inclinarlos a las cosas del reino. Nos dio todas las armas para poder vivir una vida gloriosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este espíritu que Dios nos ha dado cuando nacimos, que se junte siempre con el Espíritu Santo de Dios y nos incline hacia las cosas del reino. Yo le aseguro algo, el espíritu que el Señor nos dio cuando nosotros nacimos, que es suyo y de nadie más, porque no existe el espíritu que sale del cuerpo, se va a la vaca, de la vaca a la mosca, de la mosca al pajarito, no. Cada espíritu de nosotros es único, es nuestro, nos ha dado Dios a nosotros y nos identifica con ese espíritu que nos dio. Cuando manda el Espíritu Santo, vivifica nuestro espíritu para que se llene de las cosas del reino. ¿Y qué es eso? Yo le voy a explicar algo. Las cosas del reino son sobrenaturales y las cosas satánicas también son sobrenaturales, porque es espiritual. No se disciernen con la carne, sino con el espíritu. Entonces, cuando nosotros no tenemos una renovación del espíritu, como digo siempre, nuestra mente es carnal, animal y diabólica.
Pero cuando tenemos una relación con el Señor, que oramos, buscamos su rostro, leemos la palabra y el Señor va cambiando nuestra vida, tenemos una mente espiritual, pero para las cosas buenas del reino. Amén. Los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar en nosotros. Mis hermanos, los cambios vienen por una relación con Dios. No viene de otra manera. Él dijo acá clarito, y que en otra versión nunca lo leí. Dice el Señor, dice del Espíritu, dice que pero la tendencia del Espíritu es vida y paz, pero la tendencia de la carne es enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios, y es que no puede siquiera. Y a los que están en el orden meramente carnal, no pueden gustarle a Dios. Yo la verdad que le quiero gustar al Señor. Amén. Yo quiero todos los días agradarle a papá. Entonces para eso me voy a limpiar todos los días. Si metí la pata o tuve mal pensamiento, me pasaron cosas, les pido perdón a papá y sigo adelante en la voluntad divina del Señor. Amén. Porque a Dios no le gusta que actuemos de otra manera. ¿Lo entendió? Muy bien. Recuerde que cuando nos alejamos de Cristo y vivimos en la carne, estamos poniéndonos bajo el fracaso. Yo no quiero saber nada con esa palabra horrible, porque nosotros somos hijos de victoria en el Señor. Amén. Vamos a orar.